Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros y si usted sintonizó ahora, buenos días y bienvenido al Café con Leche, que es el bloque de cierre de esta producción informativa que realiza Boreal Televisión para toda la República Dominicana, originando desde Santiago de los Caballeros, y igual con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales, especialmente para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Tal como habíamos anunciado en el programa anterior, hoy vamos a conversar en este Café con Leche con el licenciado Domingo de Prat Jiménez, quien es director regional norte del Consejo Nacional de Drogas, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación para venir a conversar con nosotros aquí en el Café con Leche. Domingo, bienvenido al programa. Gracias, buenos días, Atahualpa. Con nosotros está también desde su casa Miguel Torres, como ves ahí en pantalla, está a distancia, cuidándose del COVID y estará integrado a esta conversación. A veces la opinión pública o el mismo ciudadano no está consciente del papel que juega el Consejo Nacional de Drogas. Y me gustaría comenzar esta conversación ampliando sobre ese particular. Así es, varias décadas han transcurrido desde que la Ley 5088 definió dos instituciones. Una encargada de la persecución, que es la DNCD, la interdicción, y el Consejo Nacional de Drogas, cuya función esencial es asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con la temática de sustancias psicoactivas y desarrollar los planes preventivos. En cuanto a la interrogante, ciertamente hemos estado un largo tiempo con respecto a la situación de que el Consejo se ha mantenido en un bajo perfil. ¿Por qué? Porque no tiende a llamar la atención lo que son sus funciones en lo que respecta a la educación preventiva, como lo es visitar escuelas, colegios, estar bien encaminado con las instituciones que tienen que ver con la prevención, con las ONG. O sea, es una función bastante amplia que definirla aquí, y agradecemos la oportunidad, es sencillamente alentador. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay un equipo de hombres y mujeres que no les importa el trabajo arduo. O sea, hay una entrega definida en ese equipo técnico que tenemos, gracias a Dios. Y no solamente es llevar, como decimos popularmente, una charla, una disertación. No, es sencillamente darle seguimiento a esos planes de prevención. Por ejemplo, cada centro educativo tiene dificultades propias en un lugar determinado, al igual que los lugares de trabajo, porque también nosotros incursionamos en el ámbito laboral, así como en el ámbito educativo. También estamos en el ámbito deportivo, comunitario, y en definitiva son una serie de funciones que también abarca, por ejemplo, el área mía más específica es lo que tiene que ver con la temática de lavado de activos. También manejamos la temática de lavado de activos. Entendemos que el país hoy en día atraviesa por una situación difícil, tiene que darse un ejemplo significativo. Vemos que han transcurrido gobiernos, digo esto ya a manera personal, y es el hecho de que la República Dominicana tiene que ir sentando las bases para que lo que tiene que ver con impunidad desaparezca, y hoy en día entendamos de una vez y por todas que los bienes del Estado son sagrados. En ese sentido, de lavado de activos, ¿qué papel desempeña el Consejo Nacional de Drogas? O sea, yo entiendo que ustedes no son una unidad ejecutora. No, no somos una unidad ejecutora, pero sí somos, en lo que respecta a la prevención, un ente observador.
un ente observador que como asesor que es del Poder Ejecutivo, tiene bastante que ver con un aspecto tan delicado como es el manejo de la ley 155/17 de lavado de activos, porque se trata de un tema bastante neurálgico. Por eso nosotros en diferentes escenarios lo abarcamos. Hemos estado, por ejemplo, con la Fiscalía de Santiago, con la Procuraduría de la Corte, la Fiscalía de Mao, y en definitiva una serie de escenarios que nos han permitido a nosotros llevar las enseñanzas respecto al manejo y el conocimiento de la temática de lavado de activos, que dicho sea de paso, reitero, es un tema neurálgico, es un tema trascendental por el hecho de que el Estado Dominicano tiene en ese texto legal una herramienta vital para la conservación de sus bienes. Hay algo que, para darle entrada a Miguel, que está ahí también, pero hay algo que quisiera que me lo pusieras un poquito claro, a ver si podemos, como docente de Derecho Constitucional, que has ejercido esa carrera o esa función en la universidad abierta para adultos, si mal no recuerdo. El marco legal que sustenta la persecución del delito de narcotráfico, la prevención, y ahí tendríamos que caer en la ley de extinción de dominio en términos de constitucionalidad, hasta dónde realmente es constitucional separar el juicio de los bienes del imputado en la acción criminal. ¿Hasta dónde se puede decir que República Dominicana tiene ese marco legal? Así es, primeramente definirte el engranaje legal, lo que da origen a la misma ley, ley 5088, pues tiene un sustento en dos órganos. La primera en la DNCD, que es el órgano de interdicción, y la segunda en el Consejo, que tiene que ver con los planes de educación preventiva. Ahora, cuando te decía en un inicio de la relevancia del régimen de lavado de activos, es sencillamente porque estamos ante un delito autónomo. ¿Qué significa esto? Hay lo que se conoce en la misma ley como infracciones precedentes. Infracciones precedentes no son más que aquellas que dan origen a una nueva infracción, por ejemplo, el narcotráfico. ¿Qué origina el narcotráfico? Bueno, el producto y lo que le interesa a los narcotraficantes es básicamente lo que obtienen con la venta de esa sustancia. La generación de recursos. Exacto. Entonces, ese delito precedente es la narcoactividad. Entonces, lo que genera ese lavado de activos procedentes del narcotráfico ya es una infracción nueva. A eso es que me refiero. Y los marcos internacionales, y de ahí el hecho de que República Dominicana es signataria precisamente de esos acuerdos internacionales que tienen que ver con el seguimiento a este tipo de infracciones, que aún, oye bien, aún y haya desaparecido en un juicio oral público y contradictorio esa infracción, por ejemplo, no se pudo determinar porque no fue bien llevado el proceso penal. La infracción primaria. Exacto, se cae, un ejemplo. Pero ahora hay un elemento esencial en lo que tiene que ver con el marco de lavado de activos. Yo te hablé en principio que se trata de un delito autónomo. ¿Qué significa eso? Que aún y habiendo desaparecido, la infracción que le dio origen como delito precedente subsiste. Porque ¿a quién le toca el fardo de la prueba? A quien se le está acusando de que tiene bienes que no puede justificar. Entonces es a ese implicado a quien le corresponde demostrar que esos bienes no tienen un carácter ilícito. Ahí tendríamos que hablar entonces de la inversión del fardo de la prueba. Excelente. Se trata de la inversión del fardo de la prueba, muy bien aplicado, y es precisamente la insistencia de los organismos internacionales para que la mayoría de los países asuman y acojan
legislaciones como la que ya tenemos nosotros con la ley 155/17, que no solamente abarca lo que tiene que ver con lavado, sino también todo tipo de infracciones también procedentes del terrorismo, que ha sido, luego del 11 de septiembre, una ardua lucha con respecto a la unificación de criterios de la mayoría de países que han entendido como la única manera de enfrentarlo es la unificación. Miguel Torres, adelante. Sí, muchas gracias a Atahualpa Ramírez. Aquí estamos en el Café con Leche. Es un honor recibir con nosotros en esta mañana a Domingo de Pras Jiménez. Domingo, quisiera saber cómo andan las experiencias en ese contacto con entidades educativas. Por ejemplo, días pasados ustedes hicieron una conferencia, un encuentro con estudiantes del Ateneo Mantes de la Luz. El tráfico, el consumo de estupefacientes es un gran negocio, eso no es tan fácil pararlo. Cada día vemos toneladas decomisos de esta sustancia que es nociva para la salud de la juventud, precisamente esa juventud que tiene pocas oportunidades en una sociedad con un sistema dirigido por políticos que no toman en cuenta oportunidades para esos jóvenes, y al no tener un hogar sólido, fuerte, son atrapados por la curiosidad de este vicio maldito que quiere negarnos la capacidad para pensar, la capacidad para transformar esta sociedad. ¿Cómo andan esas experiencias y ese contacto, sobre todo con estudiantes en nuestros centros educativos? Mira, independientemente de lo que ha ocasionado la crisis sanitaria a raíz del COVID-19, hemos mantenido, sobre todo de manera virtual, con las entidades, empresas laborales, los centros educativos. Y es lo que te digo, tenemos un equipo entregado en cuerpo y alma que maneja la tecnología. Estamos día a día en los lugares donde hay que accesar vía la tecnología, eso hacemos. Entonces, para nosotros es más que una responsabilidad estar día a día en esto. Esto es un asunto que hay que darle seguimiento. La pandemia también trajo como consecuencia una secuela adicional que tiene que ver obviamente con la proliferación de la sustancia. Si se quiere, los estudios indicaron también cierta carestía en algún momento determinado, pero a grandes rasgos podemos decir que el combate no solamente se hace desde estas dos instituciones. Entiéndase que es una lucha que debemos llevar día a día con las comunidades. Es una lucha donde la sociedad debe empoderarse también, y de ahí que nosotros insistamos con los docentes donde acudimos periódicamente a que manejemos la problemática. El Consejo desde hace años ha estado llevando a cabo programas de prevención, sobre todo para educadores, para orientadores, psicólogos. ¿Bajo qué contexto? Precisamente para que las escuelas tengan su propio aval, su propio manejo. Nosotros no vamos a acabar esto solo. Nosotros necesitamos la ayuda del personal docente, y de ahí la necesidad de que nosotros forjemos este tipo de capacitación para que ellos se conviertan en entes multiplicadores de la prevención. Ese ha sido el norte de la institución. Cada vez que se llevan a cabo diplomados, porque no es solamente llevar a cabo disertaciones, no. Hemos llevado a cabo ya en los últimos 5 años 2 y 3 diplomados, no solamente en Santiago. Hemos estado dando diplomados en Montecristi, en Mao, aquí en Santiago, con el personal docente que tiene que ver con el ámbito de la orientación y la psicología. O sea, como decía Atahualpa en un principio, que pocas veces se conoce lo que se hace, pero es mucho lo que se ha hecho. Yo digo, siempre va a faltar algo, porque aquí debe haber una entrega de todos. Todos debemos aportar un granito de arena en esto. No solo basta con planificarnos y llevar a cabo la prevención en los centros educativos, sino
tenemos la necesidad de la integración de toda la sociedad, de todos los sectores. Voy a aprovechar la oportunidad para nosotros llamar la atención nueva vez y felicitar sobre todo al Departamento Norte del Ministerio de Industria y Comercio, quien se ha integrado de lleno con el Consejo a través de la educación preventiva en el ámbito laboral. Ya tenemos, y eso en tiempos de pandemia es un logro para ambas instituciones, el hecho de que hayamos visitado más de 10 instituciones, empresas de aquí de Santiago, donde hemos llevado a cabo la prevención en el contexto laboral, donde hemos ido a concientizar a los empleados sobre la problemática cuando ellos abandonan sus hogares para ir a buscar el sustento, la importancia que es cuando regresan a sus hogares de conversar, de socializar, de interactuar con sus hijos, porque es una labor bastante ardua, no simplemente ir a un lugar, no, nosotros le damos seguimiento, le damos un seguimiento constante y además tenemos el personal idóneo en cada área específica. Domingo, ahorita hablaste de bajo perfil y la dirección del Consejo Nacional de Drogas tuvo en su momento un protagonismo muy alto cuando lo encabezaba el doctor Marino Vinicio Castillo, que ha tenido toda su vida en una lucha constante contra el narcotráfico. Pero hablemos de recursos. El Consejo Nacional de Drogas tiene su presupuesto, tiene sus recursos, están asignados en el presupuesto de la nación. ¿Hasta qué punto hay una dependencia o si simplemente existe una correlación o una relación entre la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas? Mira, básicamente hemos estado trabajando como siempre. A mano pelada. Obviamente, esos recursos en lo que tiene que ver con la movilidad siempre han estado y sobre todo hemos estado de la mano con la visión que tiene el nuevo incumbente, el mayor general Jaime Marte Martínez, quien es el presidente del Consejo en la actualidad, y ha definido no solamente el aporte a las regionales, sino que ha ido más allá. Hoy en día se contempla la creación de 5 o 6 regionales en el ámbito de la prevención integral. Eso va a ser ya próximamente, ya inclusive el presidente de la República, según tengo entendido, ya ha asumido esos costos y vamos a tener nuevas regionales y eso significa que vamos a tener una mayor cobertura en toda la geografía nacional. Y en lo que respecta a Santiago, aquí no hemos cesado, aquí no se ha dejado de dar una actividad que se haya solicitado porque tenemos el personal, tenemos los equipos y obviamente lo que hay es siempre ese deseo incansable de seguir hacia adelante y de seguir contribuyendo, pero sobre todo de seguir creando esos núcleos básicos en los centros educativos, en los lugares de trabajo, en los centros comunitarios, porque ha sido algo titánico. Y lo que se ha visto en la República Dominicana hoy en día nos mueve a nosotros a preocupación y me voy a referir cada vez que tengo la oportunidad a esa secuela final que queda, que es la drogadicción, el drogodependiente. Hoy en día aquí pocas personas se detienen a pensar en ese daño inminente, daño que por lo regular es definitivo. Y es bueno destacar que la problemática de sustancia en lo que tiene que ver con la drogadicción y ya en grado sumo cuando hay una dependencia total, hay que hacerles entender a la ciudadanía, a la sociedad, que se trata de un mal que médicamente se ha determinado que no tiene vuelta atrás, porque estamos jugándonos con las neuronas. Las neuronas son las células por excelencia del cerebro y esto cuando mueren no tienen esa especificidad que tienen, por ejemplo, los glóbulos rojos, blancos, que pueden regenerarse. Las neuronas
inmediatamente desaparecen, ya no hay manera de regenerarla. De ahí que vemos el problema que cuando un adicto o fármaco dependiente se ve ya inmerso en ese abismo, es prácticamente imposible. No vamos a decir que es imposible hasta el final, porque hay programas de prevención cuando se acude a tiempo, cuando se hace un abordaje multidisciplinario ante todo, que eso significa que debe estar de la mano de varios profesionales de la conducta, de la salud, incluso las mismas iglesias juegan un papel preponderante, los centros educativos. En definitiva, el problema de la drogadicción es un problema al cual la sociedad debe todos los días prestarle mayor atención, porque en cualquier lugar nos tocan la puerta y se pierden nuestros hijos. Nos sorprende sin, claro sin que lo sí. sepamos. Entonces, tenemos esa preocupación de que cada día la sociedad se empodere más, de que conozca la problemática del manejo de sustancias, porque cuando se llega ahí, hay grados donde se puede intervenir. Hay un grado primario donde el joven puede probar por primera vez y puede tener una intervención oportuna, ¿verdad? Ciertamente. Bueno, yo consumí, él lo admite y puede intervenirse porque fue prácticamente nada lo que hizo, pero luego cuando sigue y como consecuencia de esa curiosidad, de estar probando lo prohibido, de muchas veces los propios amigos, cuando se cambia de amigo por estar haciendo ambientes nocivos, y entonces son los padres los últimos en saberlo. Entonces tenemos esa gran disyuntiva de que hay un desconocimiento y no va a haber un abordaje a tiempo. Pero también está la situación, licenciado, de que muchas veces esa dependencia cae en las garras del microtráfico. Entonces, la pregunta o sea, la inquietud que tengo es, ¿hasta dónde se ha logrado la colaboración de la ciudadanía para combatir, para prevenir y al mismo tiempo colaborar en el combate del microtráfico, que es lo que hay tanto hace daño? Porque ahora mismo nos vemos casi semanal que le dan un golpe al narcotráfico de tantas toneladas que le incautan, que agarran a fulano, que agarran esto, que el mismo negocio del lavado de activos también ha recibido fuertes golpes en el último año. Y hasta dónde la ciudadanía se ha podido lograr concientizarla de participar en esta lucha. Sí, mira, muy buena pregunta. Hemos vivido en estas 2 décadas donde nosotros hemos estado inmersos en lo que tiene que ver con la prevención. Hemos visto muchas cosas. Este es un pueblo que siempre ha contribuido. Y la recomendación que yo siempre hago cuando visito un medio de comunicación, sobre todo que tiene tanto alcance, es precisamente que cuando se va a hacer una denuncia responsable, no se aborde de manera individual. O sea, las denuncias deben hacerse colectivas, que se vea que hay una preocupación, ya sea de una junta de vecinos, de un grupo preocupado, donde tienen, por ejemplo, un colmadón donde se está dedicado a la venta de sustancias y ya existen las evidencias. Y obviamente que también hemos visto con beneplácito la gran labor que está haciendo la DNCD con esos grandes palos, como se dice popularmente al narcotráfico, pero también hay que señalar que hemos visto mucho compromiso de parte de desaprensivos que han estado en instituciones en momentos determinados. Eso no se puede negar. De ahí la necesidad de que cada día haya más depuración en las instituciones que tienen que ver no solamente con el combate, como lo es la complicidad de las autoridades. Fíjate que hace un tiempo el presidente de la República acabó con lo que era el ICANN, bajo el entendido que la ley 5088 solo reconoce a la DNCD como el órgano de interdicción por excelencia, y así tiene que ser. Eso lo dijo también una vez el mismo doctor Castillo, quien ha sido un entendido, ha sido una persona de consulta para mucha gente. Y para mí mismo, con mucho orgullo tengo que decirlo,
una persona a quien hay que consultar por su vasta experiencia que tiene, y todo lo que ha dicho desde hace mucho tiempo se está viendo. Hay cosas que veíamos como inventos, como quimeras, pero hemos visto el reflejo de cómo la narcoactividad ha hecho compromisar a muchos sectores de la vida nacional. Licenciado, hablando de temor, hablando de la denuncia, usted sugiere que se haga de manera colectiva. ¿No está ahí implícito el temor de una denuncia de manera individual por alguien interesado en que las cosas funcionen mejor y denuncia un punto de drogas? Y está el temor de que con quien hace la denuncia quizás es de los que está cobrando de ese punto de drogas. ¿Hasta dónde se ha logrado disminuir ese temor? Y si la Dirección Nacional de Drogas, el Consejo Nacional de Drogas, tiene un programa que se haya desarrollado o se esté desarrollando en ese sentido. No, o sea, nosotros siempre hemos delimitado las funciones. Lo de nosotros es educación preventiva. Pero cuando se toca la temática de la interdicción, nosotros por el tiempo que fuimos Ministerio Público y estuvimos en la DNCD como fiscal adjunto por 6 años, pudimos observar en ese tiempo el compromiso que tiene la sociedad dominicana. El pueblo dominicano es un pueblo que nunca ha tenido temor. Ahora, independientemente de eso, se han suscitado situaciones, como en toda parte, que llaman la atención de gente que lo que hace es, como decimos popularmente, meter gente al medio, otros dar informaciones falseadas. De ahí la necesidad de que las informaciones se depuren. Yo lo digo por él. Inclusive también podría surgir la lucha de intereses entre puntos de droga. Totalmente, eso es cierto. Eso es cierto. Y también se da, y lo digo responsablemente, casos donde una bancada, por decirlo así, alguien que esté dominando un sector determinado, tiene cierta protección. Voy a decir a un año determinado. No voy a decir que sea en este porque no tengo pruebas de que esté pasando ahora, pero sí llegamos a ver hace 10, 12 años a elementos que se daban a la tarea de dar informaciones y sin embargo su grupo mantenía cierta protección. Como se da, tú me das informaciones, yo te protejo y eso es lo que ha hecho que la misma institución que tiene que ver con la interdicción pues pueda manejar a veces informaciones de distintas aristas y lo que le ha dado bastantes resultados. Miguel Torres. Sí, muchas gracias, Atahualpa Ramírez. Estamos hablando con Domingo de Pras Jiménez aquí en el Café con Leche. Domingo, ¿cuál es la posición que tienes con relación a esa marihuana medicinal, la de cannabinoides, un tipo de sustancia química que está relacionada y que sirve para aliviar el dolor? Esto incluye también tipos de dolor crónico, dolor de cáncer, dolor por lesiones nerviosas, controlar las náuseas y los vómitos. ¿Qué posición tienen ustedes con este tipo de marihuana? La pregunta sería si estamos preparados para una legalización de ese tipo de sustancias. Mira, es buena pregunta y te voy a decir que desde hace una década se ha venido observando cambios y posturas en lo que tiene que ver con países desarrollados que han asimilado lo que tiene que ver con la marihuana medicinal. Nosotros nos hemos abocado a la postura que ha asumido la Organización Mundial de la Salud, que aunque han habido algunas posiciones encontradas, y digo esto porque en ocasiones han estado de acuerdo, pero en la mayoría de los casos ha sido una postura enérgica, contraria. ¿Por qué? Como consecuencia de que, en definitiva, se ha determinado que la secuela final no es del todo buena. Si bien es cierto, y no vamos a tapar el sol con un dedo, de que la sustancia cannabinoide ha servido en momentos determinados y se ha demostrado científicamente de que puede aliviar ciertos dolores, no menos cierto es que hay algunos daños
específicos que son devastadores. ¿Cómo cuáles? Específicamente como la pérdida de la memoria, y que se ha demostrado por la ciencia que es 10 veces más cancerígena que el tabaco. Miren, aconteció al principio en Estados Unidos en un caso muy específico que llamaron la propia policía. Ya se da que una unidad policial es conducida por un solo policía. Entonces, ese policía se vio abrumado, inclusive esa persona afectada por el uso de esa cannabis medicinal, lo que le dio fue una zurra a ese policía, porque se sintió con una fuerza tal como consecuencia de ese uso indiscriminado de esa sustancia, que luego se pudo comprobar que esos efectos estaban ampliamente duplicados. ¿Qué significa eso? Que hubo una alteración. No estamos ante los efectos de lo que es una planta natural, sino que hoy en día se ha podido determinar que han habido mezclas y se ha logrado, así como han habido programas específicos en Estados Unidos y estados en específico, y voy a hablar de un tema bastante engorroso en ese aspecto. ¿Cuál es? ¿Qué te permite? Por ejemplo, el estado, Nevada, Washington, inclusive ya en Nueva York, hay lugares donde se está permitiendo. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos, sus leyes federales, no permiten que el producto de la venta de esa sustancia que ya es legal con respecto también a algunas cantidades, ingrese al sistema financiero de Estados Unidos. Miren lo que tienen que tener el efectivo, no pueden ingresar esos dineros a sus sistemas bancarios. Fíjense qué difícil es manejar un sistema local con un sistema federal. El sistema federal no permite que ese dinero, producto de esas ventas, de esos lugares, como dicen ellos, tiendas café, donde inclusive se hacen dulces del producto, pues pueda generar algún tipo de liquidez en los sistemas financieros. Entonces, es muy difícil. Finalmente nosotros, la posición de la institución es un no rotundo a la legalización. No estamos preparados. No estamos preparados. Además, imagínense ustedes si aquí hay accidentes de tránsito, que se permita a la mayoría de estas personas que incurren en accidentes solo de tránsito. Con alcohol, la cantidad no de es un detonante que hay aquí. Si se mezcla eso con otra cosa, no, tendríamos que cerrar el país. Obviamente. Profesor, me voy a ir al área de profesor y lo voy a sacar del tema del Consejo Nacional de Drogas, porque esta parte me interesa como conocimiento y para nuestros amigos televidentes, y ya estamos llegando al final del programa. La ley de lavado de activos. Casi todos los casos, los últimos casos que se han llevado a la justicia en términos de persecución a la corrupción, habla de lavado de activos. Lavado de activos producto de la estafa al erario o lavado de activos producto del narcotráfico, que hay diferencia, pero existe el lavado de activos. Y también ha habido algunas aprehensiones en el área de la notaría, que usted es notario en ejercicio. Sujetos obligados. Sujetos obligados dentro de la ley, que establece también una serie de condiciones para la legalización, para certificar notarizar la firma y todo eso. Y eso se entiende como que crea una corresponsabilidad que al notario no le corresponde. Fíjense, los sujetos obligados, como bien indica la ley, son aquellos personas físicas o morales que deben hacer debida diligencia. Cuando hablo de personas físicas me refiero a abogados, notarios públicos, contadores, inclusive hasta otros profesionales, economistas. Entonces, personas jurídicas, los bancos, las entidades financieras, que deben hacer una debida diligencia. Una debida diligencia no es más que el proceso que debe asistir a toda actuación. Me explico. Yo como notario público, el artículo 64 de la ley 155/17 me obliga a mí a cumplir una serie de parámetros.
que es lo que tiene que ver con la debida diligencia. Yo hago una debida diligencia simplificada cuando conozco al cliente. Eso significa que te conozco, sé que eres Atahualpa, una persona reconocida, y me traes unos documentos para yo hacerte un negocio jurídico, un acto de venta. No hay dificultades, yo no tengo que profundizar sobre tu persona porque te conozco. Ahora, hago una debida diligencia ampliada cuando me lleva un cliente al cual no conozco y como notario público yo debo profundizar porque yo tengo un ente supervisor. En ese caso, para los notarios públicos y los abogados, ahí tenemos a esta entidad que es donde se pagan los impuestos también, que es el órgano supervisor nuestro, ante todo. Y en ese sentido, está también para los bancos la superintendencia de bancos. Sí, pero vamos a ponerle un caso, profesor, y esto va de manera casi rígida. Sí. En todos los casos, por ejemplo, los últimos casos de corrupción que se han conocido, que se están conociendo en los tribunales del país, ha llamado la atención que se han movido grandes sumas de dinero a través del sistema bancario y ninguna de las instituciones de intermediación financiera citadas, conocidas en el manejo de ese dinero proveniente ya sea del narcotráfico o de la corrupción y que caen dentro del lavado de activos, ha sido llevada a los tribunales. Ciertamente, hay un procedimiento. O sea, ¿qué pasa con eso? Yo voy a depositar 300,000 pesos y a mí me hacen llenar una proforma y me dicen de dónde yo lo saqué, cómo la cosa, y a esta gente que movía toda esa cantidad de dinero nunca se les preguntó. Hay una figura que es la unidad de análisis. ¿Dónde está el sujeto obligado? Sí, exacto. La unidad de análisis financiero tiene que darle cumplimiento, seguimiento, inclusive puede notificar a esa entidad que no cumplió con esa debida diligencia. Lamentablemente, en los últimos 8 o 10 años hemos tenido una nula actividad, y lo digo con responsabilidad, porque manejamos el dato. Hoy en día se están haciendo los esfuerzos para darle el seguimiento necesario a esas entidades, sobre todo bancarias, financieras, porque están dejando ingresar capitales sin la debida observación de esos capitales para determinar de dónde provienen. Fíjate que nosotros cuando realizamos un acto de venta, en el caso de los notarios públicos, debemos, cuando excede del umbral del $1.000.000 tratándose de venta de inmuebles, debemos justificar la procedencia de ese $1.000.000 y tanto de pesos a través de qué tipo de operación financiera fue que se hizo ese pago, ese medio fehaciente de pago, si fue un voucher, si fue una transacción, si fue un giro bancario, un cheque, si fue a través de que yo tenía una libreta bancaria y hice un depósito y retiré, hice un retiro. Entonces ese voucher me demuestra a mí que yo tenía ese dinero en el banco y compré esa propiedad. Si eso no se cumple, ese requisito, ahí en el registro de títulos no te van a aceptar nada. Cuando tú no cumples con el proceso de debida diligencia, que no es más que tú establecer que en ese acto de venta inclusive hay que colocar en el mismo acto la forma en que se realizó el modo fehaciente de pago. Si no, ese acto va a ser sujeto de anulación, si se quiere, porque no se cumplió con el requisito. Pero en el caso de las instituciones de intermediación financiera, no han entrado justamente en sanciones, o sea, no han entrado dentro del proceso que cuestiona el desempeño en ese sentido. Recientemente no hemos tenido acceso en estos últimos 2 años sobre qué ha pasado con respecto al seguimiento, pero sí me atrevo a decirte que hay situaciones que ya están cambiando. Tú hiciste referencia al inicio de la entrevista de una figura que todavía no es ley y que esperamos que en algún momento pues se convierta en ley, que es la famosa ley de extinción de dominio, que no existe en la República Dominicana y que no sabemos el por qué, si aquí se han aprobado leyes tan rápidamente. No entendemos cómo una legislación tan necesaria como esa, que es la que, como dice, extingue el dominio de aquellas personas en el tiempo y el espacio, y que el Ministerio Público puede perseguirlos. Y le da donde le puede doler. Que es en los recursos.
es ahí donde le duele. Exacto. Eso es cierto. Gracias al licenciado Domingo de Prat Jiménez, director de Regional Norte del Consejo Nacional de Drogas. Me disculpa, profesor, que le agarré los últimos minutos para entrar en otros temas, pero en base a su conocimiento de derecho constitucional y su docencia en esa área, y también como parte o ex parte del Ministerio Público durante un tiempo también, pues quería aprovechar esa experiencia. Gracias por esta valiosa oportunidad. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias, amigos, por la atención. Les esperamos mañana temprano, en Mañana Boreal, y luego en este Café con Leche. Reiteramos las gracias al licenciado Domingo de Prat Jiménez, director regional norte del Consejo Nacional de Drogas, que ha estado con nosotros en este Café con Leche. Que el día de hoy sea productivo con la gracia y la bendición de Dios. Nos vemos mañana. Muy buen día. Bien, gracias. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.